Hola queridos amigos, continuamos con los 12 días de Nisan, hoy día 2, correspondientes al signo de Tauro. Recordemos que el mes de Nisan es el mes de la liberación, es el mes de la salida de Egipto. Hablábamos en la presentación del Rosh Hodesh de Nisan que el mes de la liberación, la salida de Egipto, en realidad es la salida de la esclavitud del faraón, que en hebreo es Paró, y que es un acrónimo de boca mala. Y malo es un acrónimo de Ratzon Atzmi, deseo egoísta. Es decir, que el gran tirano de este mundo es el faraón, es el deseo egoísta. Esa es la clave de estos 12 días, que el Rav Isaac Luria nos puso de manifiesto, de que este mes, en la salida de Egipto, la liberación, está la semilla de todo el año, para mantener un año en libertad. Continuando con esta lógica, veíamos que tenemos a Tauro. Continuando con esta lógica, tenemos a Tauro, el mes de Iyar, el segundo mes del año. El mes de Iyar tiene una energía de salud, que viene del propio nombre de Iyar. Iyar, escrito con las letras Aleph, Yud, Yud, Resh, es el acrónimo de una frase que es Ani Adonai Rofeja. Adonai, recordemos que es un nombre de Dios que se sustituye por el Yud He Vav He. Una forma en la cual se utiliza como una abreviatura en los textos es las dos Yudim que ven en el centro de Iyar. Por eso sabemos que es Yud He Vav He lo que simbolizan esas dos Yudim. Ani Yud He Vav He Rofeja significa yo soy Dios y te sanaré. Esta es la energía latente de este mes. Y siguiendo con la lógica de la liberación, este es un mes para liberar la salud, para conectar con esa energía de sanación. Continuando con las tradiciones, ayer les comentaba que en el primer día de Nisan se inauguró el Mishkan, el tabernáculo, y que el Nasi, o el líder tribal de cada una de las 12 tribus de Israel, traía día con día una ofrenda, y que por tradición se leen los versículos de la Torá donde se describen estas ofrendas. Aquí tenemos las de Tauro, puedes visualizarlas y luego las puedes leer o escanear con más detenimiento. Lo que haremos en esta serie es meditar los nombres de los 72 nombres de Dios para cada signo, en cada día, para concentrar en el día de hoy la energía de todos los nombres de Dios. Recordemos que los 72 nombres de Dios asociados a cada signo están totalmente relacionados con las energías que cada signo necesita para llevar adelante su vida. Es como una energía disponible 24/7. Y los nombres para Tauro van del 7 al 12. Estas son las energías que los nacidos bajo la luna de Tauro tienen disponibles siempre. No solo los de Tauro. Recordemos que los 72 nombres transitan cada día del año y cada hora del día. Es una energía que está disponible siempre. Pero para los taurinos estos 6 nombres están disponibles 24/7. Analicemos cada uno de ellos y luego vamos a meditarlos para conectar con esta energía el día de hoy. El número 7, Aleph Hav Aleph, pone en orden nuestra vida. Y esta es una energía necesaria para muchos de los tauros. El Tauro necesita una energía extra para el orden. Si bien el mundo material es su estado más por defecto, el Tauro tiene una enorme capacidad espiritual que, sumada a su enorme capacidad material, lo convierte en un conector de mundos muy potente. Porque la naturaleza de este mundo se maneja muy bien. Tanto así que puede llegar a ser un desequilibrio. Pero quienes no sufren de ese desequilibrio material y despiertan su estado espiritual, suelen ser muy buenos maestros, muy buenos comunicadores, muy buenos guías, porque están muy bien fundados tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. Es una energía que se necesita mucho para el Tauro, sobre todo porque el mundo material suele ser muy atractivo y suele desequilibrar en su exceso. Entonces se requiere un extra para volver a poner orden en ese ámbito. Así que ahí está, como primer nombre para Iyar, para Tauro, poner orden en nuestra vida. El siguiente, Kav Hetav,
anular malos decretos, luchar contra la negatividad del mundo. De igual manera, los tauros tienen una gran fortaleza y un gran sentido de protección. Son personas muy entregadas. No pierden mucho tiempo en cosas insustanciales para ellos. Siempre dedican tiempo a lo que les importa. Y Kaf-Hetave es un nombre de protección muy potente, que también tienen disponibles los tauros para combatir contra estas injusticias, contra la negatividad, todo lo que para ellos sea importante. Así que también está disponible esta energía. El siguiente, el número 9, He Zain Yud, influenciar a los ángeles. Aquí está lo que les comentaba antes. El Tauro tiene una enorme capacidad de conectar con el mundo superior. Recordemos que los ángeles son mensajeros, son quienes nos transmiten información y quienes transmiten a los mundos superiores. Y la conversación con los ángeles es algo que todos tienen disponibles, pero el Tauro tiene una energía especial para poder lograrlo. Aquí está la influencia de los ángeles. Esta energía también está disponible para cuando activen esa beta espiritual, pueden hacerlo en gran medida. El siguiente, Aleph Lamed Dalet. Protección contra el mal de ojo. Quita la envidia. Nacer de nuevo al meditar en el Mikveh. Una vez más, su gran facilidad para lo material, el Tauro, suele generar envidias, suele atraer las miradas. Algo que se dice sobre los tauros es que tienen un aura que al ojo le cae muy bien. No especialmente como un atributo de belleza, pero sí como un atributo que los hace resaltar. Cuando un tauro está en equilibrio, se destaca. Su sola presencia se destaca. Y ni hablar si tiene muy bien ordenados sus parámetros materiales y espirituales. Y eso atrae miradas, y la mirada tiene un poder. Entonces, protegerse contra el mal de ojo, contra la envidia, que es el cáncer espiritual de esta dimensión, es muy importante. Y está disponible para los tauros. Aleph Lamed Dalet. El siguiente, el número 11, Lamed Aleph Vav. Eliminar el ego. Una vez más, el mundo material es tan absorbente y son los dominios del ego, el mundo material, que puede ser un desequilibrio para el Tauro. Y la mejor manera de que eso no suceda es mantener el ego a raya, entender la función del ego en este plano y no ser presa de todos sus placeres. También una energía disponible para los Tauros. Como nota de pie, eliminar el ego es uno de los nombres, es una de las influencias que se repiten con mayor cantidad en estos 72 nombres. Es una energía que para gestionar este mundo, recordemos que los 72 nombres son energías para gestionar eficientemente este mundo, para hacer que este mundo responda a nosotros. Pero para poder lograr eso, el ego debe estar en su mínima expresión, porque de otra manera este plano no responde. Porque no es un plano que esté al servicio de nosotros, sino nosotros al servicio del sistema. Y para poder ser parte del sistema debemos aniquilar el ego lo más posible, para poder dar órdenes a este mundo y que responda. Pero si lo hacemos desde el ego, seguramente que no responderá. Y finalmente, el número 12, He Ain, inducir el amor, transforma el odio en amor. Otra vez, una energía para personas que son capaces de entender el mundo físico y el mundo espiritual, para no perderse en los conflictos del ego. Cuando alguien te ataca, te ofende, te insulta, uno entiende que no es a mí quien me está haciendo eso. No es conmigo la cosa. No es que se la agarre conmigo. Yo soy un partícipe necesario de que eso suceda. Hay algo en esa persona que necesita ser equilibrado, algo que necesita resolver. No es conmigo. Si bien soy el objeto de ese odio, o de esa bronca, o de ese enojo, no soy el causante. Y para transformar ese odio en amor, primero debo sentir que debo responder desde el amor. Porque si respondo desde el odio, si respondo el confrontamiento, seguramente habrá ganado el odio. Entonces debo transformar ese odio en amor y devolver amor. Es un desafío, es un gran desafío. Pero bueno, ahí tenemos He Aleph a nuestra disposición. Bien, hecha esta explicación de estos 6 nombres para Tauro, vamos a meditarlos. Así que los pies paralelos en el piso, vamos a comenzar con la meditación. Bien sentados,
los pies en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, sobre las piernas, las rodillas o sobre una mesa si estás cerca de una. La columna recta, los ojos cerrados. Inspiramos profundamente. Una vez más. Inspiramos profundamente y vamos relajando completamente el cuerpo. Total y completamente en silencio nuestra mente. Solo nos enfocamos en la respiración. Inspiramos una vez más y nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro nos vemos como unas de luz blanco. Y vamos a visualizar enfrente de nosotros una nueva estrella de David de color dorada, como la nuestra. Y vamos a convocar al nombre número 7, el primero de los nombres de Tauro. Aleph, Haf, Aleph. Si no conoces las letras, abre los ojos, míralos en color blanco. Luego cierra los ojos y las vas a visualizar en tu mente, con esas llamitas que simbolizan el Sod, el secreto de estos nombres, la inteligencia que habita estas letras. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y tenemos el cerebro, el corazón y el hígado iluminados en Aleph, Haf, Aleph. Esta energía para poner orden en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover, imantándose en nuestra aura, cargándonos con esta energía de Aleph, Haf, Aleph. Poniendo orden en todo aspecto de nuestra vida. Inspiramos profundamente. Y vamos a convocar una nueva estrella de David, de color dorada, tan grande como la anterior, y en el centro vamos a visualizar el siguiente nombre, el número 8, Kaf Hetaf, para anular decretos duros y aniquilar la negatividad del mundo. Convocamos a las letras Haf, He, Taf. Si no conoces las letras, míralas, abre los ojos, obsérvalas, y cierra los ojos y obsérvalas en blanco en tu mente con esas llamitas. Vamos a entrelazar estos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y tenemos el cerebro, el corazón y el hígado iluminados en Kaf Hetaf para anular todo mal decreto sobre nosotros. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover sobre nuestra aura imantándose y cargándonos con esta energía de protección para anular todo mal decreto. Inspiramos y convocamos una nueva estrella de David con el nombre número 9, He, Zain, Yud. Si no conoces las letras, abre los ojos, obsérvalas. Cierras los ojos y vas a visualizarlas en tu mente en color blanco, iluminadas con esas llamitas. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que funciona como pantalla y se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro,
Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Y estamos iluminados en la energía He Sain Yud para influenciar a los ángeles, para conectar con esas inteligencias. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura, conectando profundamente con los ángeles. Inspiramos y convocamos una nueva estrella de David, de color dorada, y en el centro, el nombre número 10, Aleph Lamed Dalet, protección contra el mal de ojo. Convocamos a las letras Aleph, Lamed Dalet. Si no conoces las letras, abre los ojos, míralas, luego ciérralos y visualízalas en tu mente en color blanco, iluminadas con esas llamitas. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura, conectando con esta energía para romper el mal de ojo, la envidia. Inspiramos profundamente y convocamos una nueva estrella de David. Llamamos al nombre Lamed Aleph Vav, el número 11, para eliminar el ego. Observamos las letras. Si no las conoces, abre los ojos, míralas, ciérralos y visualízalas en tu mente en color blanco, y las vemos iluminadas con esas llamitas. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado, y sentimos esa eliminación del ego en todos los niveles de nuestra alma, para ponerlo en orden y en justa medida. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura, generando una profunda ruptura en las estructuras del ego, para eliminarlo y reducirlo a la mínima expresión. Vamos a convocar ahora a una nueva estrella de David y convocamos al nombre número 12, He Ain, para inducir el amor, para transformar el odio en amor. Abre los ojos, observa las letras. Si no las conoces, ciérralos y visualízalas en tu mente, iluminadas con esa llamita, cada letra. Vamos a conectar con esta fuerza para inducir el amor y transformar todo odio. Entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, y expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura, generando una profunda energía de transmutación. Que actúe como una protección para purificarnos del odio y que no nos afecte, y saber interpretar el odio que nos comparten y poder transmutarlo y devolverlo en forma de amor. Con estas energías, con estos 6 nombres activados en el día de Iyar, vamos a compartirlo al mundo, a toda la humanidad. Estas 6 energías que hemos activado en el día de hoy, las energías que van a acompañarnos durante todo este año, para poner orden en la vida, para anular malos decretos, influenciar a los ángeles,
protección contra el mal de odio, la envidia, eliminar el ego y transmutar odio en amor. Todas estas energías vamos a ponerlas al servicio de la humanidad. Y vamos a proyectar desde nuestro corazón unas de luz verde, un verde esmeralda, que lo vamos a proyectar hacia la tierra. Vamos a ponernos todos en un gran círculo y en el centro vamos a visualizar a la tierra. Y vamos a proyectarle con estos 6 nombres que hemos activado, unas de luz verde, un verde esmeralda, una energía de sanación en todas estas áreas de estos 6 nombres. Y obviamente en el cuerpo. Proyectamos ese haz de luz y vemos cómo impacta la tierra generando una bruma muy potente. Una bruma que se esparce por toda la tierra y se anida en cada alma. Y vemos cómo ese verde esmeralda va transmutando todo el odio, todo el ego. Va transmutando todo el odio, todo el ego. Rompe los malos decretos. Anula el mal de ojo. Pone en orden las vidas. Y en ese estado armónico la gente conecta. Y en ese estado armónico la gente conecta con sus ángeles. Vemos como toda la humanidad vibrante en esta nueva energía que está disponible para todos ellos. Y que va a quedar disponible en todo este ciclo, todo este año. Y vemos cómo la humanidad ha purificado con estos 6 nombres. Inspira profundamente. Una vez más. Una vez más. Y ya vas sintiendo tu cuerpo. Lo sientes renovado en salud y en todos estos nombres que hemos meditado. Y cuando estés listo, cuando estés lista, abre los ojos. Muy bien, hasta aquí la meditación del día de hoy, el día número 2, Tauro, de los 12 días de Nisan. Gracias por tu participación. Nos vemos en el siguiente video, en el tercer día correspondiente a Géminis. Hasta luego.